Hola, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a mejorar nuestras habilidades en inglés usando la canción Gravity de Coldplay. Can you hear my heart beating? La música es una de las mejores formas de entrenar el oído al ritmo y la entonación del idioma. Esta canción en específico es excelente para nuestra clase porque la pronunciación es lenta y clara. Analizaremos el presente simple y la voz pasiva, y exploraremos significados literales y figurados. Escuchemos esta hermosa canción. No se preocupen por entender cada palabra aún, solo intenten captar el sentimiento general. ¡Empecemos! Baby, it's been a long time coming. Baby, it's been a long time coming. Arrancamos con baby, que es el clásico bebé o amor. Con esta simple palabra, Chris Martin nos mete de lleno en una atmósfera súper íntima. No está hablando con el público, le está susurrando directamente a esa persona especial. Luego viene it's, que aquí es la contracción de it has, eso ha. Fíjate que no es it is, porque la siguiente palabra es been, que es el participio del verbo ser o estar, sido o estado. Al juntar it has been, estamos armando la estructura esto ha estado o esto ha sido. Nos indica que está hablando de algo que comenzó allá atrás en el pasado y sigue vivo hasta el momento actual. Después tenemos a, traducido un, seguido de long, largo, y time, tiempo. Literalmente, un largo tiempo. Y finalmente remata con coming, que viene del verbo come, venir, pero con la terminación ing, por lo que significa viniendo o llegando. Si unes todas las piezas del rompecabezas, it's been a long time coming, significa literalmente esto ha estado mucho tiempo viniendo. Pero en el inglés real, esta es una frase hecha poderosísima. Los nativos la usan para decir que algo era inevitable, que se veía venir desde hace mucho. Such a long, long time. Such a long, long time. Empezamos con la palabra such. Esta es una herramienta fantástica en el inglés que usamos para darle una intensidad enorme a lo que estamos diciendo. Significa tan o semejante. Inmediatamente después le sigue a, que es nuestro artículo un o una. Cuando juntas estas dos palabras y dices such a, creas la estructura perfecta para exagerar o darle un peso emocional profundo a algo, que en español traduciríamos como un tan. Luego repite long, long, que ya sabemos que significa largo. Y cantar esto 2 veces seguidas no es un accidente. En la música y en la poesía, esta repetición estira la frase, la hace pesada, y nos hace sentir físicamente lo lento que pasaron los días y los años. Finalmente, cierra de nuevo con la palabra time, que es tiempo. Si unimos todas las piezas, such a long, long time se traduce como un tiempo tan, pero tan largo. And I can't stop running. And I can't stop running. Y la confesión se vuelve más desesperada con esta nueva línea. Arrancamos con un simple and, traducido y, que conecta el peso de todo ese tiempo de espera con lo que él está sintiendo en este preciso momento. Luego tenemos I, yo, seguido de can't, que es la contracción de cannot, no puedo. Con esto nos dice que ha perdido el control, es una incapacidad total. No es que no quiera, es que literalmente no puede. Después viene el verbo stop, que significa parar o detenerse. Y aquí quiero que le pongas una lupa gigante a la última palabra, running. Viene del verbo base run, correr. Pero aquí aplicamos una regla sagrada y hermosísima del inglés. Siempre que quieras decir que paras o dejas de hacer una acción, el verbo que va justo después de stop tiene que llevar obligatoriamente la terminación ing. Por eso dice stop running, dejar de correr, y no stop run. Si juntamos todo, la traducción literal es y no puedo dejar de correr. Can you hear my heart beating? Can you hear my heart beating?
Y de repente, la canción pasa de la huida física a la intimidad más absoluta. Empezamos con la palabra can, que es el verbo poder. Al colocarla al principio de la frase, nos está haciendo una pregunta directa, buscando saber si la otra persona es capaz de hacer algo. Luego le sigue you, tú. Vuelve a dirigirse directamente a esa persona especial, acortando de golpe toda la distancia que intentaba crear cuando nos decía que no podía dejar de correr. Después tenemos el verbo hear, que significa escuchar u oír. Fíjate cómo cambia la atmósfera. Ya no estamos hablando de tiempo ni de escapar. Ahora apela a los sentidos más cercanos. Le está pidiendo que preste atención a un sonido muy específico en medio del silencio. Ese sonido le pertenece, por eso usa el posesivo my, mi, seguido de la palabra más vulnerable de todas, heart, corazón. Y la frase cierra con beating. Esta palabra viene del verbo beat, que en este contexto significa latir. También puede significar golpear o vencer, pero aquí es puramente el latido. Al agregarle la terminación ing, lo convierte en una acción viva y continua, latiendo. Es algo que está sucediendo en este preciso y tenso instante. Si unimos todo, la pregunta es, ¿puedes oír mi corazón latiendo? Can you hear that sound? Can you hear that sound? Y justo cuando crees que la intimidad no puede ser mayor, lanza otra pregunta casi en un susurro. Empezamos exactamente igual que en la línea anterior con can, poder, formulando una pregunta que apela directamente a los sentidos de la otra persona. Le sigue de nuevo you, tú, y el verbo hear, escuchar u oír. Él sigue insistiendo en el sentido auditivo, pidiéndole a esa persona que se concentre con él, que apague el ruido del mundo exterior por un segundo. Pero aquí es donde cambia la jugada y se vuelve más misterioso. Usa la palabra that. En inglés, that significa ese, esa o aquel. Es una palabra que señala algo específico, algo que se asume que ambos pueden percibir en la misma habitación. Y cierra la pregunta con sound, que significa simplemente sonido. Si juntamos todo, ¿puedes oír ese sonido? 'Cause I can't help thinking. Because I can't help thinking. Y aquí nos da la razón exacta de por qué está tan alterado y por qué su corazón late a 1000 por hora. Empezamos con la palabra 'cause, que es la forma corta e informal de decir because, que significa por qué, para dar una respuesta o una razón. Con esto nos está justificando el nerviosismo de las líneas anteriores. Luego tenemos el pronombre I, yo, seguido nuevamente por ese muro implacable que es can't, no puedo. Vuelve a mostrarnos esa sensación de estar totalmente rendido y fuera de control, exactamente igual que cuando nos confesó que no podía dejar de correr. Pero la verdadera magia del idioma ocurre al juntar las siguientes dos palabras, help y thinking. Si traduces literalmente en tu cabeza, help es ayudar y thinking es pensando, del verbo think, pensar. ¿No puedo ayudar pensando? Eso sonaría a máquina rota. Aquí te presento una de las expresiones más hermosas y vitales del inglés. Cuando juntas can't con help, el verbo help pierde por completo su significado de ayudar y toda la estructura se transforma mágicamente en no puedo evitarlo. Es la confesión de un impulso irrefrenable. Y la regla de oro que debes grabar en tu memoria es que el verbo que pongas justo después de can't help tiene que llevar obligatoriamente la terminación ing. Por eso dice thinking. Si unimos todas estas piezas, la frase se traduce como porque no puedo evitar pensar. And I won't stop now. And I won't stop now. Y para rematar esa avalancha de pensamientos y emociones, llega esta frase que lo cambia absolutamente todo. Empezamos con and, que sirve para conectar esa confesión de que no puede evitar pensar con la gran decisión que acaba de tomar. Sigue el I, yo, y luego nos topamos con una vieja amiga que ya conoces muy bien, won't. ¿Recuerdas que es la contracción rebelde de will not para hablar del futuro en negativo?
Pero quiero que te fijes en el giro psicológico tan brillante que da Chris Martin aquí. Hace unas líneas nos dijo, I can't stop running. No puedo dejar de correr. Ahí hablaba de una falta de capacidad, de sentirse superado. Pero ahora, al usar won't, está diciendo no lo haré o no voy a hacerlo. Ya no es que no pueda, es que se niega rotundamente. Es una elección, una voluntad de hierro. Luego tenemos el verbo stop, parar o detenerse, y cerramos con la palabra now, ahora, que clava la acción en este preciso e intenso instante. Si unimos la frase completa, and I won't stop now, significa y no me voy a detener ahora, o y no pararé ahora. And then I looked up at the sun. And then I looked up at the sun. Y de repente, la canción da un giro visual y nos saca de la oscuridad de esos pensamientos abrumadores. Empezamos con and, traducido, y, seguido inmediatamente por then, que significa entonces o luego. Estas dos palabras juntas son clave en cualquier relato, porque marcan un cambio de escena o un momento de quiebre. Nos está diciendo, después de todo ese pánico, de huir y de escuchar mi propio corazón, pasó esto. Luego viene el pronombre I, yo, seguido del verbo looked. Al llevar esa terminación ed, sabemos que es la forma en pasado del verbo look, mirar, así que significa miré. Pero en inglés, a diferencia del español, la dirección y el enfoque de la mirada necesitan construirse con mucho cuidado. Por eso le sigue la palabra up, que nos da la dirección, arriba o hacia arriba. Y aquí hay un detalle vital del idioma que debes dominar. Justo después, tenemos la pequeña preposición at. En español decimos simplemente miré el sol, pero en inglés es un error gigante decir I looked the sun. El verbo look siempre necesita ir de la mano con at cuando quieres enfocar tu vista en un punto u objeto específico. Finalmente, cerramos con el artículo the y la palabra que ilumina toda esta línea, sun. Si unimos todas las piezas, la traducción es y entonces miré hacia arriba, al sol. And I could see, y como si esa luz repentina hubiera despejado toda la niebla en su cabeza, llega esta frase cortita, pero inmensa. Empezamos con and, traducido y, junto al pronombre I, yo, manteniendo el hilo de la historia justo donde la dejamos en la línea anterior. Pero la estrella absoluta de este verso es la palabra could. Este es el pasado del verbo can, poder, así que significa podía o pude. Y quiero que notes el contraste tan brillante que hace el idioma aquí. Hace unos momentos él estaba atrapado en el presente, frustrado diciendo, I can't, no puedo evitarlo, y preguntando con angustia, can you? ¿Puedes escucharlo? Pero ahora, al usar could, nos habla de una capacidad que acaba de desbloquearse en su interior. Pasó de la impotencia a la claridad. Y cerramos con el verbo see, que significa ver. Pero ojo, que en este contexto no estamos hablando solamente de la visión física de sus ojos. Tanto en el inglés como en el español, usar el verbo ver es la forma poética y universal de decir entender o darse cuenta. Piensa en cuando alguien te explica algo y respondes, oh, I see, ah, ya veo, o ya entiendo. Si unimos todo, en I could see se traduce como y pude ver o y logré entender. oh, the way that gravity pulls. Oh, the way that gravity pulls. Y aquí llegamos al corazón absoluto de la canción. Después de esa gran epifanía donde por fin logró ver y entender todo el caos que sentía, suelta la revelación final. Empezamos con un simple pero profundísimo oh. No es una palabra real, es un suspiro, es el sonido de la rendición pura. Es como si dejara caer los brazos después de tanto pelear y huir. Luego tenemos el artículo de, traducido, la, y la palabra way, que significa camino,
pero en este contexto se traduce como manera o forma. Él no solo está describiendo lo que pasa, está maravillado por la manera tan perfecta e ineludible en que ocurre. Le sigue el conector that, que, sirviendo de puente hacia la gran protagonista. Y entonces entra la palabra que le da título a esta obra maestra: gravity, gravedad. Aquí la física se convierte en pura poesía romántica. La gravedad ya no es la fuerza científica que nos mantiene pegados a la Tierra. Representa esa atracción invisible, silenciosa pero totalmente invencible, que existe entre dos personas. Finalmente, cerramos con el verbo pulls. Esta palabra viene de pull, que significa tirar hacia uno, jalar o atraer. Fíjate que lleva una pequeña letra S al final. Esto es una regla de oro del inglés. Como la gravedad cuenta como una tercera persona del singular, una cosa, un it, el verbo en presente afirmativo siempre debe llevar esa S. Si unimos todo, la frase es: oh, la manera en que la gravedad atrae. It's on you and me. On you and me. Empezamos con la pequeña preposición on, sobre o en. En inglés, cuando unimos el verbo de la línea anterior con esta preposición, creamos la estructura pull on, que significa ejercer una fuerza física sobre algo, jalar de algo. Nos está indicando exactamente dónde está impactando esa fuerza de la naturaleza. Luego viene el pronombre you, tú o en este caso, ti. Chris Martin vuelve a dirigir la mirada directamente a esa persona especial. Ya no está hablando del universo en abstracto o del sol. La canción vuelve a la habitación, a ellos dos. Le sigue el conector and, y, que sirve como un puente inevitable que los une en la misma oración y en el mismo destino. Y cerramos con me, mí o yo. Y aquí te dejo una pepita de oro gramatical súper importante. Muchos estudiantes de inglés se confunden y quieren decir on you and I, sobre ti y yo. ¡Error! En inglés, siempre que tengas una preposición como on y quieras decir quién recibe la acción, es obligatorio usar los pronombres de objeto. Por eso, usa me. Ellos son el blanco, los receptores pasivos de esa fuerza. Si unimos el mensaje de estas dos líneas, la traducción es: la manera en que la gravedad tira de ti y de mí. And then I looked up at the sky. And then I looked up at the sky. Y entramos de lleno en la segunda estrofa. Fíjate cómo Chris Martin recicla la estructura que ya vimos hace un momento, pero le cambia un pequeño detalle visual que expande por completo el tamaño de la canción. Empezamos exactamente igual con and then I, y entonces yo. Nos vuelve a marcar esa pausa, ese quiebre en la historia donde él se detiene en seco para observar su entorno después de haber estado atrapado en la inercia de sus sentimientos. Luego repite la misma acción física con looked up at. Y aquí ya eres un experto. Recuerdas que es el verbo mirar en pasado, looked, dándole la dirección hacia arriba, up, y clavando la mirada en un objetivo específico y exacto gracias a esa pequeña y vital preposición, at. Pero aquí viene el cambio magistral de la escena. Cierra la frase con el artículo de, él, y la nueva palabra, sky, que significa cielo. Si unimos todo, la traducción es: y entonces miré hacia arriba, al cielo. Saw the sun. And saw the sun. Empezamos con saw. Este es el pasado directo e irregular del verbo see, ver, así que significa vi. Quiero que notes una diferencia sutil pero preciosa aquí. ¿Recuerdas que en la estrofa anterior nos dijo I could see, pude ver o logré entender? Allí estaba hablando de una capacidad mental, del instante en que su mente hizo un clic. Pero aquí, al usar saw a secas, nos está narrando un choque visual directo y absoluto. Él miró al cielo inmenso y sus ojos se toparon de golpe con algo. Y cerramos con el artículo de, él, y nuestro viejo conocido de la primera estrofa, sun. Si unimos las piezas, and saw the sun significa simplemente y vi el sol. The way that gravity pushes on everyone.
And the way that gravity pushes on everyone... Empezamos retomando exactamente la misma estructura que ya vimos. And the way that gravity, y la manera en que la gravedad, sigue fascinado por esta fuerza inmensa, pero mira con lupa el verbo que usa ahora. En la primera estrofa nos enamoró con la palabra pulls, atrae o jala, pero aquí la cambia por su opuesto absoluto, pushes. Este verbo viene de push, que significa empujar o presionar. Y al igual que vimos antes cómo la gravedad es una tercera persona del singular, un eso o it, le agregamos la terminación es para que la gramática sea perfecta. Luego tenemos nuestra preposición clave on, sobre, que nos indica dónde o sobre quién recae todo ese peso. Y finalmente, la palabra que expande la canción, everyone. Esta es la unión de every, cada, y one, uno, y significa simplemente todos o todo el mundo. Si unimos las piezas, la traducción es, y la manera en que la gravedad presiona o empuja sobre todos. When your wheels stop turning. When your wheels stop turning. Empezamos con la palabra when, cuándo. Esto no es una pregunta, sino que nos plantea un escenario, nos prepara para un momento inevitable que va a ocurrir en el futuro. Le sigue el posesivo your, tus. Fíjate cómo la cámara de la canción vuelve a hacer un primer plano hacia ella. Ya no habla de everyone, todos en el mundo, sino que vuelve a hablarle directamente al oído a la persona que ama. Luego viene la palabra wheels, que significa literalmente ruedas. Después tenemos el verbo stop, parar o dejar de. Y aquí mira cómo el idioma nos premia si prestamos atención. ¿Recuerdas esa regla de oro que vimos en la primera estrofa con stop running? Aquí aparece de nuevo. Sabemos que el verbo que le sigue a stop tiene que llevar obligatoriamente la terminación ing para indicar que se detiene una acción. Por eso la línea cierra con turning, que viene del verbo turn, girar, que significa girando. Si unimos todas estas piezas, la traducción literal es cuando tus ruedas dejen de girar. And you feel let down. And you feel let down. Empezamos con and, traducido y, seguido de you, tú. Él sigue con la mirada fija en ella, conectando el agotamiento físico de la línea anterior, tus ruedas dejan de girar, directamente con lo que pasa dentro de su corazón. Luego aparece el verbo feel, que significa sentir, o en este caso, te sientes. Ya no estamos hablando de cosas externas o mecánicas como las ruedas, nos metemos de lleno en sus emociones más frágiles. Y aquí viene la joya lingüística de este verso, una expresión que tienes que dominar sí o sí. Let down. Si lo desarmas, el verbo let significa dejar o permitir, y la palabra down significa abajo. Juntos, literalmente significarían dejado caer o soltado hacia abajo. Pero en el inglés del día a día, sentirse let down significa sentirse decepcionado, desilusionado o abandonado. Es esa sensación horrible de cuando confiaste en alguien o en algo y te fallaron. Es cuando sientes que la vida te soltó la mano y te dejó caer. Si unimos toda la frase, la traducción es y te sientes decepcionada o y sientes que te han fallado. And it seems like trouble. And it seems like troubles. Empezamos con and, traducido y, que sigue encadenando todo este agotamiento y nos arrastra un poco más hacia el fondo de esa sensación de tristeza. Luego tenemos el pronombre it, eso. En español muchas veces no necesitamos poner un sujeto cuando decimos parece que, pero en el inglés es una regla de oro que la oración siempre necesita un protagonista. Por eso usamos este pronombre neutro it para hablar de la situación en general. Le sigue el verbo seems, que viene de seem y significa parecer. Y como ya eres un experto en esta regla, notarás enseguida esa letra S al final. Como el sujeto es it, tercera persona del singular, el verbo la lleva obligatoriamente para estar correctamente conjugado.
Y justo después, aparece una palabra con la que hay que tener mucho cuidado. Like. Aquí no tiene absolutamente nada que ver con el verbo gustar o con darle like a una foto. En este contexto funciona como la preposición como. Cuando juntas las dos palabras y dices seems like, creas una expresión bellísima y supernatural que significa parece como si o da la sensación de que. Finalmente, cerramos la línea con la palabra troubles. Es el plural de trouble, que significa problema, dificultad, pena o angustia. Si unimos las palabras, la traducción es y parece como si los problemas, con esos puntos suspensivos invisibles porque la frase no termina aquí. come all around. Have come all around. Y aquí es donde la tormenta finalmente se desata y se completa la frase de la línea anterior, cerrando la trampa emocional. Empezamos con have come. Recuerda que venimos hablando de los problemas, troubles. Aquí usamos el verbo auxiliar have, seguido del participio del verbo venir o llegar, que maravillosamente en inglés se escribe exactamente igual que su forma base, come, venido o llegado. Al juntarlos, significan han llegado o han venido. Nos indica que esos problemas no solo pasaron a saludar, sino que se han instalado de lleno en su realidad presente. Y luego viene la estocada final para crear esa sensación de ahogo. All, todo, y around, alrededor. Cuando unes estas dos palabras, formas la poderosa expresión all around, que significa por todas partes, en todas direcciones o rodeándote por completo. Si juntamos esta línea con la anterior, la imagen completa es y parece que los problemas han llegado por todas partes o te han rodeado por completo. I can hear your heart beating. I can hear your heart beating. Empezamos con el pronombre I, yo, seguido de can hear, puedo escuchar. Fíjate en el contraste tan hermoso que acaba de hacer. Ya no es una pregunta desesperada buscando validación. Es una afirmación firme, tranquila y segura. Luego le sigue el posesivo your, tú. Y aquí está la clave de toda la estrofa. Él quita el foco de sí mismo y de sus propios miedos para poner toda su atención absolutamente en ella. Y cerramos con las palabras que ya dominas de la primera parte de nuestra clase. Heart, corazón, y beating, latiendo. Con ese vital ing, que nos indica que es una acción viva y continua, sucediendo en este preciso instante. Si unimos todo, la frase dice, puedo escuchar tu corazón latiendo. I can hear that sound. I can hear that sound. Empezamos exactamente con la misma estructura que acabamos de ver. I can hear. Puedo escuchar. Él se mantiene firme en esa posición de oyente atento, como un guardián que le está prestando toda su atención en su peor momento. Luego vuelve a usar la palabra that, ese o aquel. Como te conté al principio de nuestra clase, usar that no es hablar de algo al azar, es señalar algo muy específico, algo cómplice que ambos reconocen en esa misma habitación. Y cierra con la palabra sound, sonido. Si unimos las palabras, la frase dice, puedo escuchar ese sonido. But I can't help thinking. But I can't help thinking. Empezamos con la palabra but. Pero, en la primera estrofa él había usado cause. ¿Por qué? Para justificarse. Pero este pero es vital para la historia. Él acaba de describir un escenario súper oscuro. Ella está agotada, con las ruedas detenidas, rodeada de problemas, y él se ha acercado para consolarla y escuchar su corazón. Y justo ahí lanza este pero, como diciendo, a pesar de todo este caos, de toda tu tristeza y de la pesadez del mundo, luego vuelve el pronombre I, yo, regresando el foco de atención hacia lo que está pasando dentro de su propia cabeza. Y aquí nos topamos con nuestra vieja y hermosa amiga gramatical. ¿Te acuerdas de esta regla que vimos hace un rato? Tenemos el muro inquebrantable de can't, no puedo, junto a help.
Ya sabemos que aquí el verbo help pierde por completo su traje de ayudar, y juntos forman la poderosa expresión de un impulso irrefrenable. No puedo evitarlo. Y como la regla sagrada del inglés dicta que el verbo que sigue después de esta expresión debe llevar la terminación ing, cerramos impecablemente con thinking, pensando. Si unimos todo, la traducción es, pero no puedo evitar pensar. and I won't look now. Empezamos con el conector and, y, seguido del pronombre I, yo, manteniendo el hilo de sus pensamientos. Y aquí nos reencontramos con nuestra gran amiga rebelde, won't. ¿Te acuerdas de qué es la contracción de will not? Ya habíamos hablado de que no significa que no pueda hacerlo, sino que es una decisión absoluta. Un me niego a hacerlo o no lo haré. Es pura fuerza de voluntad. Luego viene el verbo look, que significa mirar. Y rematamos la frase con now, ahora, anclando esa decisión firme en este preciso instante de vulnerabilidad. Si unimos todas las piezas, la traducción es muy sencilla. Y no voy a mirar ahora.